Buenas noches, nos encontramos para realizar la socialización de las estrategias del caso Beatriz del curso Pedagogía Didáctica del Aprendizaje Autónomo. Los participantes a este encuentro son quien les habla, Catherine Casallas, Angeli Giselle Santiago Márquez, Sandra Milena Serrano Serrano, Gloria Angélica Luque Rodríguez y Wendy Salazar de la Cruz. Inicialmente vamos a hacer un sorteo para mirar quién de nosotras empieza con la socialización de su estrategia. Y lo realizaremos por medio de una ruleta. El primero que va saliendo, entonces va a ser el orden en el cual vamos a exponer. La primera sería Ángel y Santiago. Segunda, otra vez. A ver. La segunda sería Wendy. Tercera yo. Cuarta Sandra Serrano. Ok, muchas gracias compañera, entonces voy a compartir la pantalla. Antes de socializar la estrategia, vamos a recordar un poco el caso musicales y de memoria, pero que tiene ciertas dificultades en comprensión lectora, en la interacción social, pensamiento inferencial y manejo del dinero. Ella tiende a repetir literalmente lo que lee y no entiende frases con doble sentido, además que es muy ingenua, lo que causa y ocasiona que tengas problemas de relación con otras personas. Ante esta problemática, vemos que Beatriz necesita una estrategia que aproveche sus fortalezas musicales y de memoria, le ayude a desarrollar habilidades metacognitivas, a pensar sobre lo que aprende y fortalezca su capacidad de interpretar, inferir y comunicarse mejor. Es por ello que la estrategia que yo propongo se llama Sinfonía del Aprendizaje. ¿Por qué sinfonía? Precisamente porque me estoy enfocando en sus fortalezas, que es todo lo que tiene que ver con la parte musical, que es donde ella pues se desenvuelve mejor. Esta estrategia está basada en un bucle de aprendizaje que se desarrolla en 4 fases. Fase 1, que es el desaprendizaje, fase 2, reaprendizaje, la fase 3, el aprendizaje y la fase 4, la complejización. Entonces, en la fase 1, tenemos que el propósito de esta fase es cuestionar la literalidad como única forma válida de comprender, debido a que a ella se le dificulta de pronto entender el doble sentido de las cosas. Es importante buscar una estrategia que le permita a ella interpretar desde sus fortalezas. Por ejemplo, usando canciones, cuentos simbólicos, audiocuentos, melodías. Esto con el fin de que ella reflexione sobre sus emociones y tenga en claro qué es lo que realmente le gusta, que pueda enfocarse en su estilo de aprendizaje. En la fase 2 del reaprendizaje significa, valga la redundancia, resignificar el conocimiento con base en sus fortalezas musicales. Ese es el propósito de la fase 2 de esta estrategia, para la cual haríamos uso de analogías musicales para explicar inferencias. ¿Cómo así? Podemos hacer uso de grabaciones de audios, líneas melódicas con sentido narrativo, con el fin de que ella compare lo que escucha en esos audiocuentos o en esas canciones con lo que ella puede ver en la realidad. En la fase 3, que sería el aprendizaje, el propósito de esta fase es la apropiación activa de nuevos saberes en colaboración. Aquí la estrategia ya deja de lado un poco la parte individual y entran a jugar otros factores como es el trabajo en grupo. Aquí ella tendría que musicalizar una historia o crear ella misma una canción en conjunto con otros compañeros, de manera que ahí ya se fortalecería la parte de interacción social, que es una debilidad que ella también tiene, partiendo de algo que a ella le gusta, que es la música. Entonces ella va a poder impactar esa relación con los otros, siendo protagonista desde su propia habilidad. Y por último, la fase número 4, que es la complejización, que es construir pensamiento metacognitivo y social. Aquí ella tendría que elaborar una bitácora musical literaria en donde utilizaría no solamente sus palabras, también puede usar dibujos y otro tipo de lenguaje que le permita expresar sus emociones y dar cuenta clara de cómo se sintió durante todo el proceso. De esta manera, ella puede reflexionar sobre su propio aprendizaje, medir cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué le gusta más, qué no le gusta, en qué puede mejorar y cómo puede hacerlo. Entonces ya ella está siendo consciente de su propio aprendizaje, que es precisamente de lo que se trata, aprender para aprender. Entonces, con esto pues concluyo la presentación brevemente de mi estrategia. Bueno, el objetivo de esta estrategia es promover un aprendizaje significativo con el fin de mejorar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad en Beatriz. Bueno, ya escuchamos cuáles eran sus falencias, entonces desde esas falencias se propone esta estrategia con el propósito de permitir el desarrollo de habilidades
con el que Beatriz mejorará sus capacidades de aprendizaje y desarrollará un enfoque más crítico e integral. A través de las etapas del aprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización, podrá integrarse en un proceso educativo que promueva ese crecimiento personal e intelectual. Entonces, desde la fase del desaprendizaje, se propone que Beatriz realice una matriz DOFA con el fin de que ella misma se apropie de sus debilidades, se apropie de las amenazas, se apropie de sus fortalezas y de las oportunidades que tiene para ella construir su aprendizaje. Por eso se define el nombre del rompecabezas, con el fin de analizar de manera crítica esos métodos de estudio que de pronto hasta el momento a ella no le han funcionado y pueda integrar unos nuevos con el fin de que esos le ayuden, sean más efectivos para abordar tareas y exámenes. Desde el reaprendizaje se proponen talleres con estudios de caso para fortalecer la parte de la resolución de problemas, donde participen debates sobre temas de la actualidad con el fin de permitirle a Beatriz dar sus puntos de vista y argumentarlos para ayudar a fortalecer su pensamiento crítico. A la vez se proponen juegos como el ajedrez, juegos de mesa como parqué, dominó, juegos interactivos como sudoku, sopa de letras, esto con el fin de ayudarla a la planificación y toma de decisiones desde el juego. En la etapa del aprendizaje, asignarles actividades de investigación que sean de su interés, con el fin de permitirle que ella pueda recopilar información, pueda formular hipótesis, presentar hallazgos a sus compañeros, donde se fomente la creatividad y el aprendizaje autónomo. Y en la complejización se promueven actividades donde ella pueda colaborar con otros estudiantes, desde el teatro, desde la música, desde el arte, actividades estas que son claves y en las que ella se destaca, para que ella pueda desarrollar habilidades como trabajo en equipo. De este modo ella puede construir una red de aprendizaje colaborativo donde junto a sus compañeros puedan compartir estrategias que a uno les sean útiles y que ella también pueda utilizar para fortalecer su proceso de aprendizaje. Bueno, entonces vemos, como ya podemos ver en el caso de la compañera, y en este caso hay algunos aspectos claves y que pareciera que se repitiera, pero cada uno ha sido abordado desde actividades diferentes. Entonces vamos a esperar al resto de las compañeras para ver qué propone para así poder construir nuestras conclusiones y recomendaciones. Como anteriormente mis compañeras estaban explicando, la estrategia con la que yo estoy trabajando se llama Melodía del Conocimiento, teniendo ya claro de que Beatriz es una niña que tiene la inteligencia musical. Ella necesita pues una estrategia diseñada en base a actividades centradas en el aprendizaje significativo y por proyectos, teniendo como base la música. Esta estrategia tiene 4 fases: la fase de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización. En la fase de desaprendizaje, el propósito es mejorar la memorización de las palabras y frases para desarrollar una comprensión lectora profunda de textos. La estrategia a utilizar son las preguntas abiertas sobre cuentos tradicionales enfocadas en el pensamiento crítico, como por ejemplo, ¿por qué el lobo feroz quería comer a Caperucita Roja? ¿Por qué Blancanieves era tan amada entre los enanitos? Etcétera. Los recursos a utilizar serían cuentos, audios y listados de preguntas con una rúbrica de evaluación donde se vea la claridad en la interpretación de Beatriz. En el reaprendizaje, el propósito es reutilizar la melodía musical para mejorar los procesos metacognitivos. En la estrategia a utilizar serían notas musicales con nombres y representaciones gráficas, tarjetas con conceptos y música de fondo. La rúbrica de evaluación sería que Beatriz al menos establece 2 conexiones entre el grado de absorción y permeabilidad de los materiales con situaciones de su entorno más cercano. En el aprendizaje, el propósito es a la apropiación de la música como herramienta para explorar problemas matemáticos, identificando patrones y soluciones. La estrategia es utilizar patrones musicales para enseñar conceptos como la secuencia, la serie y la proporción. Esto en el caso de las falencias lógico-matemáticos que tiene Beatriz. La rúbrica de evaluación es qué capacidad tiene Beatriz para reconocer números y contar en respuestas a las actividades musicales. En la fase de complejización, el propósito es trabajar en proyectos donde se involucra la música y las relaciones sociales. La estrategia es el trabajo colaborativo para el análisis y discusión de letras musicales y así poder trabajar la valencia en la relación social que tiene Beatriz. La rúbrica de evaluación para esta estrategia es la habilidad que tiene Beatriz para trabajar junto con otras personas, actividades grupales y el análisis de canciones. ¿Para qué esta estrategia? Para mejorar en Beatriz los problemas de comprensión lectora, la sintetización de información y las habilidades sociales. ¿Qué va a aprender Beatriz? Comprensión del pensamiento lógico-matemático, pensamiento crítico y relaciones interpersonales. ¿Qué se busca lograr? Que ella comprenda textos y realice análisis. Y también mejore el pensamiento lógico-matemático y las relaciones sociales. ¿Cuándo? Primero que todo, se debe activar la atención, establecer el propósito, utilizar las estrategias anteriormente dichas, transferir el aprendizaje, demostrar lo aprendido, retroalimentar y evaluar. ¿Cómo se va a hacer? Por medio del aprendizaje significativo y por proyectos teniendo como base la música. ¿Y con qué recursos? Con canciones, grabadoras, cuentos, fichas, libretas, lapiceros y talento humano. Bueno, antes de iniciar, me gustaría resaltar que el conocimiento es algo que no debe de ser algo aprendido de forma rígida o lineal, sino que es un proceso dinámico que se debe adaptar a las necesidades del estudiante. Y es lo que estamos haciendo a través de esta estrategia. Buscar diferentes estrategias o actividades
que nos permitan facilitarle los procesos de enseñanza a la estudiante Beatriz. Por esto es importante a través de las diferentes fases desarrollar estrategias que se enfaticen en la problemática. Desde esta perspectiva, se desarrollan las siguientes fases. En desaprender, creo que es importante romper con la idea de que aprender es un proceso de repetir, por lo que es necesario trabajar la comprensión lectora a través de cuentos, canciones, experiencias musicales y estimular su sentido crítico mediante este talento que ella tiene. Asimismo, vincular emociones para interpretar las habilidades sociales. Seguidamente, para el reaprendizaje, es importante que se conecten las lecturas con ritmos y melodías, puesto que es importante que la estudiante a través de la lectura de canciones o del proceso rítmico que llevan estas, pueda avanzar mediante la creación de melodías, conocer el tono, el ritmo, la intención, el mensaje que esta lectura quiere transmitir. Asimismo, promover habilidades sociales mediante la dramatización y juegos musicales donde la niña se sienta activa, donde pueda ser un sujeto de participación, un sujeto activo dentro del aula, que no sea aislada o excluida, sino que sea incluida dentro de los procesos. Seguidamente, en el aprendizaje es importante desarrollar proyectos creativos que logren abarcar la creación de letras, interpretación de emociones a través de canciones, dramatizado, colaboración con otras áreas también para que estas áreas se vinculen, las diferentes áreas se vinculen a la problemática que tiene Beatriz para que ella pueda superar todas estas necesidades que ella presenta en el aula. Así que pueda aprender haciendo y colaborando con los demás compañeros, facilitando la interacción y los procesos sociales. Asimismo, es importante que, como mencionaba, que ella participe y aprenda, pero expresando sus ideas y trabajando, aprendiendo a trabajar en equipo para que pues, se puedan romper estos estereotipos que están convirtiéndose en unas barreras para fortalecer su aprendizaje. Asimismo, en la complejización es importante que se evalúen los procesos mediante una bitácora creativa que presente dibujos, ya sea textos, audios, para que se puedan registrar las diferentes ideas, emociones y los avances que ella ha tenido durante el proceso. Fomentar la metacognición y la autonomía en la niña, ya que esto es necesario para que poder afianzar esos procesos de conocimiento y favorecer su aprendizaje. Y reflexionar sobre lo que ella aprendió y cómo lo hizo para poder continuar con las estrategias que favorecieron su aprendizaje y poder poder facilitar su competencia y que ella pueda tener un mejor desarrollo cognitivo. Bueno, antes de iniciar, me gustaría resaltar que el conocimiento es algo que no debe de ser algo aprendido de forma rígida o lineal, sino que es un proceso dinámico que se debe adaptar a las necesidades del estudiante. Y es lo que estamos haciendo a través de esta estrategia. Buscar diferentes estrategias o actividades que nos permitan facilitarle los procesos de enseñanza a la estudiante Beatriz. Por esto es importante a través de las diferentes fases desarrollar estrategias que se enfaticen en la problemática. Desde esta perspectiva, se desarrollan las siguientes fases. En desaprender, creo que es importante romper con la idea de que aprender es un proceso de repetir, por lo que es necesario trabajar la comprensión lectora. Bueno, a partir del caso de Beatriz, pues yo diseñé mi estrategia llamada la tiendita musical. Pues esta es una estrategia pedagógica basada en el bucle educativo y en el enfoque PRAT, es decir, desaprendizaje. Porque Beatriz necesita liberarse de la idea de que no solo memorizar es sinónimo de aprender. El reaprendizaje para resignificar el conocimiento como una herramienta útil para su vida diaria. El aprendizaje a través de las experiencias prácticas, el juego, el trabajo y el trabajo en equipo. Y la complejización al integrar de forma progresiva habilidades cognitivas, sociales, comunicativas y emocionales. Pues la propuesta consiste en construir una tiendita imaginaria, ¿sí? Llamada la tiendita musical. Allí los estudiantes, incluida Beatriz, podrán crear productos musicales, letras inventadas, ritmos, melodías, canciones propias y comercializarlos simbólicamente usando fichas o monedas elaboradas en clase. Pues esta dinámica permite trabajar de forma integrada varias competencias. Está el uso del dinero, la lectura y la comprensión, la interacción social y sobre todo la motivación intrínseca. Desde el enfoque curricular, esta estrategia articula asignaturas como la lengua castellana, matemáticas, educación artística y habilidades para la vida. Mi organizador gráfico está diseñada especialmente para el caso de Beatriz. Pues este esquema parte de dos enfoques fundamentales, el bucle educativo y el modelo PRAC, que guían toda la planificación por parte. Bueno, este organizador está organizado en 4 momentos. Está el primero, que es el desaprendizaje, donde se cuestionan ideas previas sobre el aprendizaje, especialmente la creencia de que memorizar es suficiente. El segundo está el reaprendizaje, donde se resignifica el conocimiento como algo útil para la vida, conectando la música con actividades cotidianas.
Tercero está el aprendizaje, que es la implementación directa, la tiendita musical, pues aquí se crean productos musicales, se usan fichas simbólicas y se asumen roles para comprar, vender e interactuar, integrando lectura, matemáticas, artes y habilidades sociales. Y finalmente está la complejización, sí, donde se amplían las situaciones, se reflexiona sobre lo aprendido y se promueven retos con mayores autonomía. Pues en los extremos del organizador también se incluye el objetivo principal, que es fortalecer la comprensión, la comunicación y la autonomía de Beatriz. Los propósitos, que responden al para qué de la estrategia, y los contenidos curriculares, que muestran cómo se integran distintas áreas. Y la evaluación, que valora no cuánto memoriza el estudiante, sino cómo participa, se comunica y aplica lo aprendido. Pues ya, eso sería todo. Bueno, entonces vamos a utilizar nuevamente la ruleta para sortear 2 preguntas importantes de acuerdo al bucle educativo y a lo que hemos estado hablando. Primera, son 2 preguntas, 2 participantes, entonces una participante dice una y la otra participante dice la otra. Ok. Me la gané. Yo y Gloria, nos ganamos la rifa. Bueno. La pregunta es, ¿cómo pueden las estrategias basadas en el bucle educativo abordar los desafíos actuales en la educación y aportar metacognitivamente al caso de estudio? Entonces, estas estrategias basadas en el bucle educativo pueden abordar los desafíos por medio de la personalización del aprendizaje, ayudando en la diversidad y la inclusión en el aula, además de brindar un aprendizaje participativo, autónomo y responsable que aborda el desafío de la motivación y el engagement en los estudiantes. El bucle educativo incorpora tecnologías educativas que pueden mejorar la enseñanza y el aprendizaje, abordando también ese desafío de la brecha digital y la accesibilidad. Otro desafío que existe en la educación es el de la colaboración y la comunicación, el cual por medio del bucle educativo se mejora por medio de la colaboración y la comunicación que hay entre estudiantes, docentes y la comunidad. Teniendo en cuenta estas estrategias, ayudan a desarrollar las habilidades del siglo XXI, como lo es la resolución de los problemas, la comunicación afectiva y la colaboración, que serían esas aportaciones a la metacognitividad, lo que es la resolución de problemas y la comunidad efectiva y la colaboración. También hablamos sobre que incorpora las TICs, que es uno de los desafíos de la educación, y también el desafío que existe de la personalización del aprendizaje. No sé si alguna compañera quiere decir algo respecto a la pregunta, agregarle algo. Pues yo creo que algo Bueno, yo creo que importante. estas estrategias son importantes porque permiten adaptar la enseñanza a las necesidades que tiene cada estudiante, integrando el error como parte del proceso de aprendizaje. Entonces creo que eso pues es algo favorable que puede fortalecer los procesos de enseñanza, más que todo en el proceso de Beatriz, donde a través de este bucle educativo se puede fomentar la reflexión sobre cómo aprende la niña, fortaleciendo su comprensión, su autoconciencia y las habilidades funcionales desde su talento, o sea, aprovechando esas riquezas que ella tiene. Y bueno, sí, apoyando eso, precisamente creo que lo más importante es que ella sea consciente de su propio aprendizaje. O sea, que pasa de ser un agente pasivo a activo dentro de su propio aprendizaje. Y ya de pronto dejando de lado la rigidez cognitiva que representa el que le llenen de conocimiento sin que ella participe dentro de esa propia construcción. Le digo la pregunta a la compañera Gloria o ella ya la... Sí, compañera, por favor. Bueno, la pregunta es, ¿de qué manera dichas estrategias tienen en la autonomía del estudiante su capacidad para aprender a aprender y las competencias profesionales del siglo XXI? Bueno, creo que estas estrategias fortalecen la autonomía del estudiante porque lo pone en el centro del aprendizaje, dándole un rol activo. En el caso de Beatriz,
Al participar en dichas estrategias que ya fueron mencionadas o propuestas, ella puede tomar decisiones, resolver situaciones reales, puede comunicarse y reflexionar sobre lo que ella hace, lo cual mejora su capacidad de aprender a aprender. Además, desarrolla competencias claves del siglo XXI como la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas, todas esenciales para su vida personal y profesional. No sé si alguien más quiera aportar a la pregunta. También mejora las habilidades metacognitivas como la planificación, el monitoreo, la evaluación, y también deja como esa capacidad de que aprenda a reflexionar y autoevaluarse. ¿Alguien más tiene algo que aportar a la pregunta? Si no, podemos También, bueno, creo que también a través de esta competencia, o sea, es más fácil para los estudiantes pues aprender de manera continua, resolver problemas y adaptarse a los retos que se enfrentan en la actualidad. Bueno, entonces podemos pasar a las conclusiones y a las recomendaciones. Bueno, entonces, teniendo en cuenta cada una de las estrategias que se han expuesto y analizando las respuestas a las preguntas, podemos concluir que las estrategias presentadas reconocen el valor de la diversidad cognitiva. Todas las propuestas se centran en las fortalezas de Beatriz, especialmente pues en su talento musical y en la capacidad que tiene ella de memorización. Y se enfocan en estas habilidades para transformar sus dificultades en oportunidades de aprendizaje significativo. Otra conclusión que podemos sacar de esta socialización es que el modelo de bucle educativo demuestra ser una herramienta muy útil, especialmente en este tipo de casos, ya que aplicar las fases de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización evidencia que el conocimiento no debe ser enseñado de forma lineal o tradicional, sino que permite que sea un proceso dinámico, reflexivo, personalizado, dando prioridad a las necesidades de cada estudiante. Las estrategias propuestas también contribuyen al desarrollo de competencias del siglo XXI, porque se evidencia que cada estrategia apunta al desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la autorregulación, la solución de problemas, la colaboración, todas estas habilidades que son, digamos, trascendentales porque bajan más allá de las cuatro paredes del aula y son habilidades para la vida, habilidades que son necesarias para enfrentar los diferentes desafíos que se puedan presentar en la sociedad. Otra cosa importante es que el enfoque metacognitivo estuvo presente en todas las propuestas a través de bitácoras, de matrices DOFA, autoevaluaciones, debates, trabajo colaborativo, y esto realmente fortalece la reflexión que tenga Beatriz sobre su propio aprendizaje y sobre el desarrollo de la autonomía. Y otro aspecto importante fue la integración de lo emocional, lo cognitivo y lo social, ya que las estrategias resaltan que es muy importante que ella pueda ser consciente de sus emociones, de que se permita sentir, compartir, equivocarse, volverlo a intentar y trabajar en equipo. Esto le da un enfoque humanista o una visión humanista a la educación que realmente es necesario. Entonces, considero que esas son las conclusiones a las que podemos llegar después de esta socialización. Y pues teniendo en cuenta, obviamente, estas conclusiones debemos hacer unas recomendaciones generales. En primer lugar, que debemos partir siempre de las necesidades del estudiante. Para diseñar cualquier estrategia es importante tener en cuenta cuáles son las necesidades del estudiante. Caracterizarlo. Exacto, hay que caracterizarlo. También que hay que flexibilizar la educación y por eso el bucle educativo se torna una herramienta importante, porque la educación debe ser flexible e inclusiva. Entonces, este tipo de enfoque permite adaptar la enseñanza a las necesidades del estudiante o de los estudiantes. Fortalecer la metacognición como hábito de aprendizaje no debe ser algo simplemente dicho, sino llevado realmente a la acción. Incorporar metodologías activas e interdisciplinares, lo vimos, que la matemática no debe ser exclusivamente matemática. Yo la puedo integrar con la música, la puedo integrar con la lengua castellana, la puedo integrar con diferentes asignaturas de manera que dejemos de ver el aprendizaje como algo cuadricular y se extienda de manera transversal. No sé si alguien más quiere dar alguna otra recomendación después de lo que hemos socializado.
Bueno, teniendo en cuenta las estrategias que nosotras hemos presentado, es importante que a través de este enfoque se puedan diseñar propuestas pedagógicas flexibles que partan de las fortalezas de cada estudiante, teniendo en cuenta sus necesidades, sus debilidades, sus fortalezas, y que se promueva la reflexión sobre su propio aprendizaje para que el niño aprenda a ser autónomo a través del uso de estas estrategias y se potencien las competencias claves para la vida y para el siglo XXI, puesto que estamos en un mundo cambiante donde los niños deben de asumir y tener las competencias necesarias para poder enfrentarse a la vida, para desarrollar competencias para la vida. Bueno, yo considero también que es importante la colaboración entre docentes, porque de esta forma podemos analizar o podemos aplicar estrategias que a otros docentes les han servido, o incluso las que a nosotros nos han funcionado con este tipo de actividades le pueden funcionar a los demás compañeros. También, para agregar y no repetir lo que ya ustedes dijeron, porque está bien dicho, podemos decir la importancia de documentar todo este tipo de actividades. ¿Con qué fin? Con el fin de poder ir mejorando este tipo de actividades que realizamos con los chicos, porque siempre, o sea, vamos a encontrar en nuestras aulas chicos, podemos aplicarle estas estrategias. Yo no había escuchado un bucle educativo y me ha parecido pues una herramienta estupenda. Entonces, hoy me voy con esa nueva estrategia para mi aula. Entonces, sería bueno también que documentáramos todo este tipo de actividades, porque así también estamos aportándole a la educación futura. Sabemos que la educación ya ha cambiado, ya no es la misma educación que cuando nuestros papás, nuestros abuelos estudiaron. Ya eso cambió y con ello pues nosotros también tenemos que ir a la vanguardia también de la educación y también ir avanzando cada día más. Bueno, compañeras, entonces no siendo más, con estas conclusiones y recomendaciones damos fin a nuestra socialización. Muchas gracias a todas por su participación y también a nuestros invitados que fueron nuestro público y que pudieron estar presentes en esta socialización. Gracias. Muchas gracias. Primera, son dos preguntas, dos participantes, entonces una participante dice una y la otra participante dice la otra. Ok. Me la gané. Yo y Gloria, nos ganamos la rifa. Bueno. La pregunta es, ¿cómo pueden las estrategias basadas en el bucle educativo abordar los desafíos actuales en la educación y aportar metacognitivamente al caso de estudio? Entonces, estas estrategias basadas en el bucle educativo pueden abordar los desafíos por medio de la personalización del aprendizaje, ayudando en la diversidad y la inclusión en el aula, además de brindar un aprendizaje participativo, autónomo y responsable que aborda el desafío de la motivación y el engagement en los estudiantes. El bucle educativo incorpora tecnologías educativas que pueden mejorar la enseñanza y el aprendizaje, abordando también ese desafío de la brecha digital y la accesibilidad. Otro desafío que existe en la educación es el de la colaboración y la comunicación, el cual por medio del bucle educativo se mejora por medio de la colaboración y la comunicación que hay entre estudiantes, docentes y la comunidad. Teniendo en cuenta estas estrategias, ayudan a desarrollar las habilidades del siglo XXI, como lo es la resolución de los problemas, la comunicación afectiva y la colaboración, que serían esas aportaciones a la metacognitividad, lo que es la resolución de problemas y la comunidad efectiva y la colaboración. También hablamos sobre que incorpora las TICs, que es uno de los desafíos de la educación, y también el desafío que existe de la personalización del aprendizaje. No sé si alguna compañera quiere decir algo respecto a la pregunta, agregarle algo. Pues yo creo que algo Bueno, yo creo importante. que estas estrategias son importantes porque permiten adaptar la enseñanza a las necesidades que tiene cada estudiante, integrando el error como parte del proceso de aprendizaje. Entonces creo que eso pues es algo favorable que puede fortalecer los procesos de enseñanza, más que todo en el proceso de Beatriz, donde a través de este bucle educativo se puede fomentar la reflexión sobre cómo aprende la niña, fortaleciendo su